La inflación volvió a caer en julio y se mantiene dentro del rango meta, pero para profundizar sobre esto recibimos al gran Fede Comesaña. ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Fede? Bienvenido. Muy buen mediodía para todos. Exactamente, la inflación se sigue moderando y de hecho, si vemos la primera gráfica que preparamos para hoy, tenemos una forma de mostrar la inflación que no siempre la manejamos, pero que vale la pena este mes en particular. ¿Por qué? Porque lo que medimos acá es la variación ya no contra igual mes del año anterior, sino contra el mes inmediato anterior. Y lo que vemos es que durante 3 meses consecutivos los precios al consumo, la canasta que consume en promedio una familia uruguaya, bajó de precio. Esto es, no es que suba menos de lo que venía subiendo, sino que baja de precio respecto a el mes de abril de este año, cuando alcanzó un nivel máximo. Esta baja de precio es lo que permite justamente que en la medición más tradicional de la inflación, en la que seguimos mes a mes y la que miran con detenimiento las autoridades económicas y los analistas privados, ese registro de inflación esté bajando significativamente. Si vemos en esos meses en los que los precios no subieron, pasamos de una inflación de a 7,1 a 6% a 4,8%. Y ahí es que el mes pasado ya se cuelga la inflación del techo del rango meta de 6%, este mes ya entra dentro de ese rango, y cuando vemos este fenómeno con una lupa, digamos, desde un plano más alto, lo que estamos viendo es que estamos en el nivel de inflación más bajo desde el año 2005, desde noviembre de 2005. Habíamos tenido caídas de los niveles de inflación a niveles bajos, y habíamos tenido allá en 2017 un episodio en el cual la inflación muy esporádicamente bajó a niveles de 5,3%. No había llegado a este 4,8. Incluso cuando llegó allá por noviembre en realidad entre mayo y diciembre de 2005, duró eso por debajo del 5%. Es decir, son niveles muy raros para la dinámica inflacionaria que tiene el Uruguay. ¿Y a qué se debe todo esto? Cuando lo analizamos por rubros, vemos que hoy tenemos en particular 2 rubros que están bajando de precio respecto al año pasado, que son transporte y vestimenta. Bajan respecto a julio del año pasado 1,7%, 5,9%. Y ahí tenemos 2 fenómenos muy marcados. Uno tiene que ver con el precio de los combustibles, que baja al público, y por más que en el último mes hubo un leve ajuste, tenemos una baja interanual, y la vestimenta sobre todo por la baja del dólar, que ayudan a moderar, si bien en otras dinámicas de la economía, como puede ser la competitividad, la baja del dólar está perjudicando enormemente. Por el lado de la inflación genera cierto alivio a los precios. Y luego sí hay componentes de la inflación, como la educación, restaurantes, hoteles, intensivos sobre todo en el componente salarial, que sí tienen un aumento, y un aumento más significativo que el resto de los rubros. El precio, perdón, estamos los dos. Sí, vale, Si el precio del agua embotellada, que por decreto tiene que tener una base, si eso ha ayudado en algo a que baje. Bueno, sí, no tiene una incidencia muy grande, porque cuando uno considera cuánto gastan las familias en agua embotellada respecto a todos los gastos que tiene, bueno, eso se diluye un poco el efecto. Es posible sí que haya un cambio en las preferencias y en las costumbres y los hábitos de compra de los uruguayos, que haga que sí, en realidad ese gasto sea mayor del que refleja el índice de precios al consumo, que está hecho con una base anterior, y que no se actualiza periódicamente reflejando esos cambios puntuales. Entonces sí, impacta en el bolsillo, pero no se traslada con la misma magnitud, claro, no a la las cifras del índice de precios. ¿Y precios. la sequía, es decir, no terminó teniendo un impacto inflacionario como el que tal vez en algún momento pudimos prever en el rubro alimentación, por ejemplo? Bueno, si comparamos, fijémonos los precios comparados con igual mes del año pasado. Acá en esta gráfica tenemos los mismos rubros que veíamos hoy, pero
en gris vemos el mismo rubro el año pasado. Ah, mirá. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, alimentos y bebidas, vemos que el año pasado había tenido un aumento, venía con un aumento significativo. Estaba subiendo una tasa de casi 12% anual y ahora sube a una tasa más cercana al 8% anual. O sea que ahí hay algo que el año pasado teníamos alimentos que subían mucho más fuerte, este año ya no tanto. Y una parte justamente de la expectativa de inflación que vienen los analistas actualizando mes a mes, en los últimos 2 meses sobre todo a la baja, tiene que ver con eso, con el rubro de hortalizas y frutas y verduras sobre todo, que es un rubro que es muy volátil, que dada la sequía tenía un efecto negativo, subió enormemente de precio en el último trimestre del año pasado, primer trimestre de este año, y ahora empieza a desinflarse y por lo tanto ayuda a esta dinámica de reducción de la inflación. Cuando vemos para adelante, los analistas lo que esperan es esto, de acuerdo a la última encuesta del Banco Central. Hay que aclarar que esto es antes de conocido el dato, con lo cual puede ser que este dato, que es mejor del esperado, lleve a corregir aún más a la baja estos niveles, sobre todo para 2023. 6,3 de inflación prevén para este año, con lo cual es un poco por encima de los niveles actuales, pero aún así por debajo de los del año pasado. 6,6 el año que viene, 6,4 el 2025 como mediana de las respuestas de la encuesta de expectativas del Banco Central. Diego Labat, cuando fue a Torre Ejecutiva la semana pasada, dijo que se esperaba una proyección de inflación en 24 meses que siguiera así dentro del rango meta. Esto fue después del dato. ¿Vos qué te parece, viendo un poco también esto que es previo, pero...? Bueno, los analistas privados, cuando se les pregunta por la inflación, a 24 meses todavía ven ligeramente por encima del rango meta. Es posible que eso se corrija, todavía digamos no tiene el nivel de confianza como para ubicarse en ese nivel las expectativas privadas, pero sí es cierto que en los últimos meses han tendido a converger a ese rango meta y por lo tanto, si los precios siguen comportándose de forma favorable y superando esas expectativas, es probable que eso suceda. Pero por ahora tenemos una visión del gobierno que es levemente más optimista que la del sector privado. Perfecto. A propósito del gobierno y tomando en cuenta que siempre se habla que la inflación es el impuesto que más castiga a los sectores más vulnerables, ¿se podría decir que desde el punto de vista económico es el mayor logro de este gobierno que pasadas todas las situaciones, hablo de pandemia, etcétera, etcétera, estemos dentro de un nivel inflacionario aceptable? Bueno, hay que ver también, hay que ver para poder evaluar, digamos, el componente que puede tener de la política pública en torno a estos números. Hay que ver primero qué tan sostenible terminan siendo estos niveles. Los niveles del año pasado, por ejemplo, donde la inflación alcanzó picos en los últimos 12 meses, llegó a alcanzar picos de casi 10%, era un nivel extraordinario. Este 4,8 también es extraordinario. Hay que ver dónde se estabiliza y si se logra una continuidad de la inflación por debajo del rango meta. Eso sí sería un logro que el gobierno tendría para mostrar, sobre todo ayudaría a cumplir algo que es mucho más tangible para la gente y sobre todo para los trabajadores, que es la recuperación del salario real. Hoy está subordinada esa recuperación a que bajen los niveles de inflación y que el gobierno consiga una negociación salarial que permita equilibrar por un lado la promesa de recuperación del salario y por otro sostener niveles de empleo que hoy están en niveles relativamente altos respecto a los niveles prepandemia. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Como siempre, más que claro el análisis. Y bueno, habrá que esperar este último tramo del año, ¿no? Es decir, siempre se dice que el invierno, yo por lo menos tengo la tendencia a decir en la doméstica, el invierno es la estación más cara del año para los uruguayos y para creo que todo el mundo, porque uno mira lo que gasta de luz, mira lo que gasta en calefaccionarse, hasta la propia alimentación. Bueno, habrá que ver qué pasa ahora en este último tramo del año y cómo terminamos el 2023. Exactamente, que pasen bien, hasta luego. Gracias, Fe. Bueno, otra ¿Hacemos pausa. pausa? Sí, ya venimos.